El final de la Primera Guerra Mundial provocó una grave crisis política, económica y moral, que fue el caldo de cultivo para que se extremara la situación política. Tras la llegada al poder del fascismo en Italia en 1922 y el Partido Nazi en Alemania en 1932, se implantó dos dictaduras que se impusieron a la sociedad a través de propaganda y el terror, cuyo ejemplo más extremo fue el genocidio de la población judía en Alemania. Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles obligó a dar territorios y a renunciar a sus colonias, entregar parte de su armamento y además mantener un ejército bastante reducido, lo que incrementó el sentimiento de venganza de los alemanes hacia los judíos, a los cuales consideraban culpables de su derrota. Hitler llegó al poder de forma legal favorecido por la situación de crisis y violencia que se vivía en Alemania a principios de los años 30, pero en menos de 2 años se deshizo de la oposición y se hizo con todo el poder. Además, ante el temor de que se produjera una revolución obrera, los industriales y financieros decidieron apoyar económicamente al partido nazi. 1932 sería un año clave, puesto que se convocaron elecciones al Parlamento. En las elecciones a presidente de la República volvió a ser elegido el mariscal Hindenburg. Pero este, al no obtener la mayoría absoluta, se vio obligado a nombrar canciller más tarde a Hitler, concretamente en enero de 1933. Como es bien sabido, a lo largo de su mandato Hitler no se vio solo, sino acompañado desde su ascenso al poder y durante todo el transcurso de su gobierno por sus más fieles allegados. En esta diapositiva vemos las imágenes de algunos de ellos. Después de la ya mencionada subida al poder de Hitler, apoyada en todos sus aliados, las primeras acciones de Hitler en el poder fueron las siguientes. Primero, abolió la Constitución y prohibió todos los partidos políticos, con el fin de establecerse como único jefe del gobierno. Prohibió las huelgas y cualquier discusión al régimen y sometió a los sindicatos a una organización central. Creó la Gestapo y una poderosa policía estatal, con el fin de reprimir a la sociedad a rebeliones. Comenzó este camino hacia el Estado totalitario, valiéndose de todas estas armas que al final lo llevaron a conseguir un régimen sustentado en la propaganda y el terror a la sociedad. Creó tribunales populares para juzgar a todos los traidores e inició persecuciones a los judíos. Hitler decidió dejar de pagar la deuda y no cumplir con el Tratado de Versalles. Va a rearmar el ejército alemán y a fomentar la unión de todos los habitantes de la lengua alemana, creando una identidad propia como pueblo. Los nazis incorporaron el habla alemana de Austria, Checoslovaquia, Polonia y en las zonas de Danzig y Memel. La Segunda Guerra Mundial marca el punto culminante de una crisis que arrancó al final de la Primera Guerra Mundial. Un conflicto marcado por la existencia de fascismos que buscaban reparar por la vía política lo que a su juicio había sido una humillación a sus pueblos. La crisis económica alimentó el fascismo más radical, y así va a estallar la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo es uno de los sentimientos en los que se basaba el gobierno de Hitler, y formaba parte de su ideología. Es un perjuicio hacia los judíos como grupo generalizado. Suele manifestarse en una combinación de perjuicios de tipo religiosos, raciales, culturales y étnicos. Aunque la etimología del término podría dar a entender que se trata de un perjuicio contra los pueblos semitas en general. El término se mal usa en forma exclusiva para referirse a la hostilidad contra los judíos. También puede manifestarse de muchas formas, de formas de odio o discriminación individuales, ataques de grupos nucleados con dicho propósito o incluso violencia policial o estatal. Una de las medidas que tomó Hitler y en general los alemanes para mantener a la sociedad reprimida fueron los campos de concentración, que son instalaciones para encarcelar y eliminar a los enemigos del Estado. La mayoría de los prisioneros en los primeros campos de concentración eran comunistas, alemanes, socialistas, socialdemócratas, etc. Después, en Austria, en marzo del año 1938, arrestaron judíos alemanes y austriacos y los encarcelaron en los campos de concentración en Alemania. Otras medidas nazis fueron la construcción de cámaras de gas para aumentar la eficacia del proceso y para hacerlo más impersonal para los verdugos. Los campos provisionales eran la última parada antes de un campo de exterminio judío. Los alemanes mataron a más
de 3 millones de judíos en los campos de exterminio de Polonia, que fue ocupada. Todo esto se produjo durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y en el momento del Holocausto, lo cual fue uno de los momentos más terribles de estos años. Si hasta hace poco tiempo hablar del racismo era hacer referencia a otras épocas históricas, a otros países distintos de España e incluso de Europa, en la actualidad las actitudes de rechazo se producen cada vez con mayor extensión y violencia en los países europeos. Jóvenes neonazis protagonizan escenas que recuerdan a las persecuciones de judíos de los años 30. Durante la década de los 90, raro ha sido el día en que no ha aparecido en la prensa alguna noticia que no haga relación a estas actitudes insolidarias, actitudes que van acompañadas además, en algunos casos, de una justificación teórica intolerante, religiosa o étnicamente. En el siglo XXI no ha comenzado de forma diferente. La no aceptación de la migración, su incorrecta comprensión, provoca que la población de acogida de un inmigrante actitudes o conductas de rechazo contra dicha población, xenofobia y racismo. A pesar de que haya quienes consideren que se trata de una exageración o de una afirmación destinada a llamar la atención de todo ser humano es racista. Es posible que haya personas que se sientan molestas al ser calificadas de esta manera. Sin embargo, el racismo es una actitud mucho más extendida de lo que parece. Lo que sucede es que cuando se vive en sociedades en las que no se presentan con frecuencia situaciones que hagan aflorar comportamientos de rechazo al diferente, el racismo no se mueve a nivel de la inteligencia ni de la voluntad y se mantiene inconsciente. Pero reconocer que el ser humano es racista es fundamental. Y es que el racismo no solo tiene raíces económicas y sociales, sino también psicológicas. Una de las más fuertes es el miedo que existe del ser humano a lo desconocido y a lo otro que se lleva en su propio interior. También existe otro dato psicológico que induce a la sociedad a este sentimiento, y es la necesidad de prestigio. La sociedad masiva y competitiva en la que se vive otorga prestigio a muy pocas personas. Este es el motivo de que las que no lo alcanzan intenten valorarse positivamente inventándose unos seres inferiores, entre comillas, compartiendo esta fantasía con otros que se encuentran en su misma condición, creando una inexistente identidad colectiva. Esta es la más triste herencia que ha dejado el régimen nazi en nuestra sociedad actual. Y esta ha sido nuestra opinión personal sobre el trabajo que hemos realizado